Romanos es una carta que ocupa mucho del tiempo del que estudia la Biblia. Y Romanos es una carta importantísima porque es la carta que encabeza a las cartas paulinas. Así es que, aunque en base al tiempo no fue la primera que escribió Pablo, sí fue la primera que pusieron, no por respetar la cronología, sino que por respetar el volumen. Y resulta que de todas las cartas, de todos los libros que se le adjudican al apóstol Pablo, esta es la más extensa, la de mayor contenido. Es importante, decíamos hace 8 días, por su contenido, porque da mucha dirección a nivel personal, como también a nivel colectivo. Le da mucha instrucción a la iglesia de Roma, por ejemplo, y encabeza con un gran saludo. Decíamos hace 8 días, el apóstol Pablo encabeza esta carta con un tremendo saludo, pero luego hay un cambio bien brusco en el tema que él está llevando. ¿Por qué razón? Bueno, porque le estaba hablando a una iglesia que estaba, la habían puesto, la habían iniciado, la habían comenzado, estaba trabajando el Espíritu Santo en una iglesia, en una ciudad, en un lugar donde había mucho pecado. Y nosotros vamos a ver cuál es el pecado que encabeza. Pablo habla de la conducta del cristiano a través de esta carta. Prácticamente el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de conducirnos como cristianos nosotros a través de esta carta. Pero algo interesante con relación a esta carta es ese cambio brusco que yo les hablo. Y nosotros tenemos que entender de que muchas veces un capítulo nos puede ocupar demasiado, pero no es para que nos aburramos, no es para que nosotros también nos enfademos, sino para que aprendamos, para que maduremos, ya que hemos estado tocando también este tema los días domingos, para que maduremos, para que crezcamos en el conocimiento del Señor. Y ojo con esto, hermano, y para que nosotros no caigamos en los errores que cayeron estos llamados cristianos muchas veces de iglesias como la nuestra, pero en aquellos tiempos constituida allí en Roma. Y recuerden cuáles eran los vicios de los romanos, principalmente de los césares, principalmente de los que estaban en el poder. Estaban muy corruptos, estaban corrompidos, y sus prácticas, principalmente las sexuales, eran unas prácticas horrendas que devastaban la dignidad de la persona, como también devastaban la dignidad del grupo familiar y de toda la nación, de toda la ciudad. Entonces, vea cuál es el primer pecado que encabeza prácticamente el apóstol Pablo. Y es interesante, se lo voy a leer de nuevo desde el principio, así que me van a tener un poco de paciencia. Gracias a Dios que tenemos un buen tiempo para poder meditar en este libro. Pero dice así, Pablo, vamos a ver, vaya a Romanos capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto,
como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis, ¿a dónde? En Roma. Y miren cómo empieza ya. Él aquí, el apóstol avisa ya que va a desenvainar la espada, y lo que ahora viene no es nada fácil, ni para decirlo, ni para recibirlo. Y quiero que usted piense cuál es el panorama, cuál es el marco, cuál es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, cuáles son los problemas que estamos enfrentando. Y piense cómo está la moral de nuestras ciudades y de nuestra nación hoy día. Piense en eso. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Que no tienen excusa de qué? De que Dios no ha hablado. Él mismo dice: Dios me ha constituido predicador y apóstol, no solo para los judíos, sino que también para los gentiles, para los griegos. Yo les he predicado constantemente, si no en persona les he escrito, les he mandado cartas diciéndole cuál es la manera correcta de conducirse. Pero pareciera que no han entendido. Y recuerden, dice, que ustedes tienen que entender que van a haber cosas que los van a confrontar, y esas cosas los van a hacer muchas veces desear renunciar de su fe. Por eso es que él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta, dice él, para todos aquellos que creen. Pero hay un gran problema. Y ustedes con la boca están diciendo que creen, pero con sus hechos están muy lejos de lo que dicen. Entonces, dice él, tienen que ver que hay un cáncer, que hay un problema, que hay una epidemia, que hay una dificultad, un pecado que se ha metido aún en la iglesia. Y por eso les escribo esto. Algo que nosotros tenemos que notar en este caso es de que el apóstol les estaba enviando un mensaje que era propio para la iglesia. Y lo que quería era despertarlos de algún letargo en que quizás esta iglesia había caído. Quizás la iglesia se había acomodado ya, las finanzas están bien, no hay persecución, nos están dejando predicar el evangelio, pues ¿de qué nos afligimos? ¿De qué nos preocupamos? Y prácticamente Pablo lo que estaba mandando era una voz de alerta. Lo que estaba enviando eran señales para que los cristianos se despertaran y no estuvieran tan confiados, tan aletargados, tan consumidos en sí mismos, sino que se dieran cuenta cuáles eran las cosas que los estaba amenazando. Y por eso es importante la posición que toma el apóstol. Y como yo les decía al principio, un cambio brusco. Cambia de una salutación bien amable y empieza él a advertir: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que vengo a hacer? ¿Y qué es lo que vengo a decir? Y vean que yo no me avergüenzo del evangelio. Y si por eso me lo voy a echar de enemigo, pues me los echo de enemigo, les dijo. Pero ustedes tienen que reconocer que hay un problema ahí en medio de lo que es Roma. Y por eso quiero insistir también cuando terminamos el versículo 15: a vosotros que estáis en Roma, como nosotros a los que estamos en Ontario, como nosotros los que estamos en California, como nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos. Claro que hay problemas en México, claro que hay problemas en Centroamérica, claro que hay problemas en Sudamérica, pero esos problemas realmente no nos competen tanto como los que nos competen aquí en nuestra ciudad. Tenemos que pensar, tenemos que alertarnos, tenemos que despertar
y ver cuáles son los problemas y las cosas que están amenazando no solamente mi vida personal, que es donde todo inicia, todo arranca, sí es cierto, pero también tengo que estar alerta de ver qué es lo que está amenazando a mi matrimonio, qué es lo que está amenazando a mi familia, qué es lo que amenaza a mis hijos, por ejemplo. Entonces viene el apóstol y hace una introducción bastante ya diferente a lo que fue la salutación. Y luego le dice, en el versículo, yo quiero que, ¿a dónde me quedé? En el versículo 13, ¿verdad? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces no, en el 20, sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Excusa de qué? Bueno, el hombre que quiere caer en pecado, el hombre que quiere practicar pecado, siempre va a buscar una excusa. Y siempre va a buscar una manera para no demostrar que es responsable de lo que se le está acusando. Y ese es uno de los grandes problemas que hasta el día de hoy se está viviendo aún dentro de la misma familia, por ejemplo. ¿Cuál es uno de los problemas cuando sabemos que un hijo ha cometido un error o ha hecho algo que no nos ha gustado a nosotros los papás? ¿Cuál es uno de los problemas? Que mientras no le demostremos que ha hecho algo malo y mientras no tengamos pruebas, muchas veces ellos se mantienen en la posición de que no, yo no lo hice, no, yo no fui, no, quizás fue el perro, no, quizás fue el perico, no, quizás vino la vecina, pero yo no fui. Hasta que nosotros encontramos las pruebas para demostrarle que lo hemos descubierto en su mentira. Bueno, lo mismo muchas veces Dios es con nosotros así también. Nos dice, yo te he hablado de muchas maneras, te he hablado a través de las predicaciones, te he hablado a través del canto, te he hablado a través de la palabra, te he hablado a través de pláticas que has tenido con otras personas. Yo te he hablado, no me he mantenido callado, te he advertido. Hoy pasó algo en mi casa y yo le dije a mi esposa, la Biblia dice que de las hormigas tenemos que aprender. Resulta que se nos ha aparecido un hormiguero adentro de la casa y nos ha llamado la atención. Y mi esposa dijo algo que a mí me llamó la atención también. Y dice, es que hay demasiado calor y pareciera que andan buscando agua o algo las hormigas. Yo le dije, fíjate, le dije que la Biblia dice que de las hormigas tenemos que aprender, le dije yo. Y quizás las hormigas saben que viene algo peor todavía con respecto a la sequía, con respecto a la falta de agua, con respecto que están buscando de alguna manera desesperada tener provisión. Y quizás están viendo de dónde agarran. Por ejemplo, yo tengo una bodeguita que la tengo bien sellada, según yo. Y un día de estos estaba invadida la comida de mi perro de hormigas. ¿Y por dónde se metieron? ¿Verdad? No, están desesperadas. Ojalá así nos desesperáramos nosotros al ver la sequía espiritual que nos está rodeando y que poco a poco se está introduciendo en nuestras casas y en nuestros hogares. La falta de pasión por Dios, la falta de credibilidad en la palabra de Dios, la falta de corazón por las cosas de Dios. El deseo, aquel deseo que teníamos antes. Ayer nos reunimos con unos amigos también para platicar, pasar un buen tiempo y compartir. Y yo le decía, yo estoy espantado de que cuando yo viví mis primeros años de cristiano allá en mi país, yo me convertí en el 81 y me vengo hasta el 95. O sea que yo viví como cristiano en El Salvador, ¿cuánto tiempo? 14 años. Y yo no me acuerdo de que un matrimonio de la iglesia donde nosotros éramos miembros con mi esposa se hayan divorciado. Yo no me acuerdo. Le digo yo a mi esposa, ¿te acordás vos de alguna pareja que se haya separado? ¿Te acordás de que hayamos escuchado de un diácono que hizo algo que no? Y nosotros veíamos aquellos matrimonios como un gran ejemplo y nosotros tratábamos con un gran respeto al pastor y a los diáconos.
Y todo lo que representaba la iglesia y todo lo que representaba a Cristo, para nosotros era no sagrado, pero casi llegaban. Y para nosotros la palabra del diácono, la palabra del anciano, la palabra de la maestra de escuela dominical, la palabra del pastor, la palabra de la esposa del pastor, para nosotros era ley, era una autoridad. Y yo recuerdo que yo miraba matrimonios sólidos, familias bien consistentes, perseverando en la fe, y llegaban todos juntos a la iglesia, y todos juntos desde la mañana estábamos ahí reunidos y cantábamos, alabábamos, nos congregábamos, diezmábamos, ofrendábamos, comíamos, compartíamos, evangelizábamos, llegaba la noche y seguíamos juntos. Y yo le digo, yo no sé qué tipo de cristianos hay hoy, le digo, aquí, peor aquí en los Estados Unidos. Un cristianismo flojo, un cristianismo soberbio, un cristiano orgulloso, unos cristianos que ya no se les puede decir nada porque a la primera quieren, se enojan. Ya no se les puede. Hoy el pastor tiene que rebuscar. Yo no, a mí que me importa. Pero la mayoría de los pastores tienen que rebuscar las palabras para que no le vaya a caer mal al miembro. Si el problema, mire, si a alguien le pica con la predicación, que se rasque. Y su problema no es con el pastor, su problema es con Dios. ¿Ah? Entonces lo mismo estaba haciendo Pablo, lo mismo estaba haciendo el apóstol. Ahí se ha metido un cáncer, ahí se ha metido un problema que lo va a carcomer, y si no tienen cuidado lo va a terminar acabando, les dijo. Muchas veces usted tal vez tiene compañeros de trabajo, quizás tiene amigos, quizás tiene personas que lo están confrontando sencillamente porque usted es cristiano. Tenga cuidado, hermano, en bajar las manos. Porque cuando usted cede, entienda que lo que está cediendo no es usted, está cediendo el evangelio de Cristo, el cual le ha sido recomendado que tiene que cuidarlo como se le aconsejó al apóstol Pedro. Dice amén, hermano. Y tiene que tener mucho cuidado, hermano. Ay, que tenemos que ser políticamente correctos. ¿Correcto? ¿Con quién usted? ¿Con el diablo? Porque aquí el asunto está bien claro. El mismo Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Usted tiene que tener cuidado qué tipo de cristiano es hoy día. Por no ofender al patrón, por no ofender al jefe, por no ofender al compañero de trabajo, por no ofender al amigo, por no ofender al pariente. Muchas veces aceptamos cosas que a Dios le ofende. Tenga cuidado con quién usted se está poniendo de enemigo. Tenga mucho cuidado, hermano. Y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta lo delicado que se ha vuelto todo nuestro contorno, toda nuestra situación. Y no le estoy hablando solo de dinero, no le estoy hablando de asuntos de la sequía, no le estoy hablando de asuntos naturales, le estoy hablando de asuntos espirituales. Le estoy hablando de asuntos que tienen que ver con la moral. Le estoy hablando de asuntos que tienen que ver con cosas del cielo y con cosas del infierno. Tiene que entender realmente dónde usted está parado y en qué está gastando su energía, y en qué está gastando su intelecto, y en qué está gastando su cerebro, y en qué está gastando su tiempo. Tiene que tener mucho cuidado, hermano. Algo importante es que el apóstol Pablo le dice: no tienen excusa. Más claro de cómo se les ha dicho, más claro de cómo se les ha enseñado, más claro de cómo se les ha predicado, más claro de cómo se les ha escrito. No se puede hacer. No traten de tapar al sol con un dedo. Hay problemas y se están metiendo hasta la cocina. Dice amén, hermano. Y el Señor poco a poco nos está advirtiendo: vienen días peores. Yo hablaba con una persona que es muy experta en asuntos de finanzas. Él tiene muchos negocios de asuntos del real estate. Y en esta depresión él perdió un promedio de $25 millones en la depresión esta que acabamos de pasar. Así que son cosas que a él no lo asustan. Y él me dice: dentro de 3 años vamos a estar peor de como estuvimos hace 5 años. Yo le dije: sí, le dije yo sé que nosotros estamos viviendo solo un espejismo con esto, que las casas están subiendo y que en algunas áreas están bajando los precios. Es un espejismo, hermanos. No espere que esto se vaya a poner mejor. Y perdone que yo le esté dando estas noticias, hermano, pero tal vez lo hago con la intención de que nosotros nos ciñamos los lomos y nos protejamos más y protejamos más a nuestras familias. Y esto va de mal en peor. Esto va como caída libre. Y el que no se aperciba buscando
provisión. Y no le estoy hablando de provisiones físicas, de comida, o que vaya a invadir ya ahorita el supermercado y construya una gran bodega y la llene de comida. No, no le estoy diciendo eso. Le estoy hablando de tomar provisiones espirituales. Le estoy hablando de cuánto tiempo estamos invirtiendo en oración. Le estoy hablando de cuánto tiempo estamos invirtiendo. Qué bueno que usted está aquí congregándose. Qué bueno. Y ojalá que aprenda algo hoy de lo que se está predicando, de lo que estamos haciendo en esta iglesia. Ojalá. Pero muchas personas creen que esto ya va a pasar. Es mentira. El cielo, el Señor, en nuestro Señor Jesucristo lo predijo y lo dijo perfectamente. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo único que va a permanecer, lo único que va a perseverar, lo único que se va a mantener, lo único que va a quedar es la palabra de Dios. Dice amén, iglesia. Lo demás va a perecer. Entonces no espere que vienen tiempos mejores. Al contrario, vienen peores tiempos. Yo les dije hace poco a ustedes, hace unas cuantas semanas, yo estaba deseando nietos. Pero con la decisión que tomó la Suprema Corte, ¿cuáles nietos quiero yo usted? ¿Y para qué? Para que un atajo de homosexuales y lesbianas les vayan a enseñar ¿qué a mis nietos? ¿Qué le van a enseñar a mis nietos? Nada. ¿Entiende eso, iglesia? Estamos viviendo en un mundo corrompido. Estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo que le pertenece cada día más y más a Satanás. Y nosotros se lo estamos entregando en bandeja de plata al diablo. ¿Por qué razón? Porque la misma iglesia se está encargando en amordazar el mensaje del evangelio en muchos pastores y en muchos predicadores. Queremos que nos cuenten en nuestras iglesias historias de cuna como las que se les cuentan a los niños antes de que se duerman. Cosas que nos entretengan y que nos gusten. Pero cuando va en contra de nuestra persona, cuando va en contra de nuestro pecado, cuando va en contra de nuestros principios infernales, entonces no nos gusta. Pablo llevó un mensaje bien difícil. Y usted haga de caso que está sentado ahorita en la iglesia de Roma. Dice amén, hermano. Ya no les gustó, ¿eh? Bien, pero de todo modo me tienen que aguantar media hora más. 21. Pues habiendo conocido, mire cómo les empieza a introducir. Mire cuál es el primer pecado que les enfrenta. Mire de repente quién puede ser su jefe, hermano. Estamos viviendo los tiempos que Pablo va a dictar a partir del versículo 21. Los estamos viviendo hoy nosotros. Mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué quiere decir envanecerse? Enorgullecerse. ¿Ah? Se volvieron viles, se volvieron. ¿Y qué me va a decir a mí este predicador? ¿Y qué me van a decir ustedes los cristianos? ¿Y qué me van a decir? No hay Dios. La Biblia es cosa del pasado. Se envanecieron. Entonces mire, se envanecieron en sus, ¿qué dice? Hoy lo voy a hacer que participen, hermano, porque algunos parece que están como tuatas. Ok, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Ah? Estaban corrompidos de aquí, ¿eh? Y su necio, ¿qué? Corazón. Yo no puedo estar pensando una cosa diferente a la que siento. No. Esto va íntimamente ligado a esto. Esto va íntimamente ligado a esto. Una cosa va con la otra. Razonamiento y corazón. Corazón y razonamiento. Por eso es que muchas veces las esposas, cuando han sufrido alguna infidelidad, le preguntan al marido: ¿cómo puedes decir que me amas y mira lo que andas haciendo? ¿Entiende? Porque no comprenden que puedan estar sintiendo una cosa en el corazón y concibiendo otra cosa con la mente. Muchas veces a nuestros hijos, cuando se portan malcriadamente, les decimos: ¿cómo puedes decir que me amas y mira las notas que traes? ¿Cómo puedes decir que me amas y mira cómo te portas en la escuela? Nosotros prácticamente estamos condicionados que el comportamiento del cuerpo es producto de lo que siente el corazón, ¿sí o no? Entonces lo mismo es Dios, hermanos. Lo mismo es Dios. Dios espera que nuestro razonamiento esté vinculado
y caminando en la misma dirección con nuestro juicio. Mente y corazón, corazón y mente tienen que estar apuntando hacia la misma dirección. Dice amén, hermano. Entonces, fíjese cómo empieza el apóstol. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. No vio la luz de Jesús. Profesando ser sabios, imagínense, se hicieron como necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué? De hombre ¿qué? Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recuerde que Roma es dado a los ídolos, es dado a tener ídolos. Por ejemplo, ¿qué simbolizaba en los tiempos del apóstol Pablo a Roma? Un águila, un animal, y lo adoraban. Tanto fue así que cuando entró un coronel, un oficial llamado Antíoco Epífanes, él lo primero que fue a hacer es poner un águila en el lugar santísimo, allí en el templo de Jerusalén. Entonces, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia. Ahora mire cómo empieza el proceso, cómo Dios interviene para corromper más a la persona. Yo quiero que usted entienda una cosa, hermano. Es verdad, Dios quiere rescatar a la humanidad. Dice amén, hermano. Pero nosotros tenemos que también tomar cartas en el asunto. Tenemos también nosotros que decidir querer ser salvos. También tenemos nosotros que decidir querer salir de ese problema. También nosotros tenemos que decidir que estamos mal y que necesitamos rectificar algunas cosas en nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a esa conciencia y volvemos en nosotros y le decimos al Señor, ayúdanos en oración, y le decimos al Señor, ayúdanos con plegarias, y clamamos a Dios por su ayuda, entonces Dios va a venir también a nosotros para ayudarnos. Dice amén, hermano. Porque Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Pero muchas veces el hombre, en medio de su pecado, lejos de aceptar que está mal, se envanece. Y entonces Dios dice, no, aquí hay problemas. Y lejos de liberarte, voy a hacer que te corrompas más, que te equivoques más, que estés cada vez más envuelto en tinieblas. Mire lo que pasó. Mire, y yo quiero que entienda ese punto de vista que le acabo de dar. No es un punto inventado por mí, es un punto que lo entendemos a través de esta escritura. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21 otra vez, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, diga conmigo, por lo cual. Ahí está, como quien dice, por esta razón, por lo que acabamos de decir, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces ya no vino una contaminación, ya no vino una corrupción solamente moral, sino que también corporal, sino que también física. Entonces se empezó a complicar el asunto para las personas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Y la iglesia dice, amén. Por esto, miren lo que dice ahora, permítame. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Vamos a empezar a tratar de descifrar qué es una pasión vergonzosa. ¿Qué es una pasión vergonzosa? Póngame el nombre y apellido. ¿Manda? Un amante, ok. ¿Cuántos están de acuerdo que tener un amante es una pasión vergonzosa? Pero hay muchos que se jactan. No, yo traigo a 3 mujeres ahí, mira, cacheteando el pavimento por mí, ¿verdad? Le acaban de estar aplaudiendo a este que se murió de cáncer, ¿cómo se llama? John Sebastian, porque tuvo 5 mujeres y con las 5 mujeres tuvo 14 hijos. Y le aplaudieron por eso. ¿Cuántas celebran eso? ¿Cuántas celebran eso? Porque si alguna esposa aquí celebra eso, le está dando permiso al esposo para que lo haga. ¿Ah? ¿Verdad? No, pues nosotros entendemos que hay cosas que el mundo hace, pero que al mundo cristiano no le son permitidas. Dice amén, hermano. Pero entonces, ¿por qué razón hoy sí oímos de
personas que tienen amantes dentro de la iglesia. Hello. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Han cambiado los preceptos de Dios? ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado la ley divina? ¿Tenemos que seguir siendo fieles? Entonces, ¿por qué muchas esposas, cuando los esposos pierden el trabajo? Y lo he visto aquí en la iglesia. Cuando el esposo ya no puede proveer, lo primero que se le ocurre a la mujer es mandarlo a pasear. Lo he visto aquí en la iglesia, y no una, no dos veces, como unas, ¿cuántas veces, hermana Anita? Ya perdimos la cuenta, ¿verdad? ¿Qué piensan las mujeres? ¿Que tienen un burro? ¿Que lo que tienen es alguien para que las esté manteniendo, y si ya no las mantiene, ya el hombre no sirve? ¿Qué pasa? Y estoy hablándole de cristianos. No, hermanas. Si usted tiene la mente de Cristo, usted tiene que entender una cosa: que ese esposo que tiene es su esposo, aún en medio de la calamidad, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Dice amén, hermano. Cristianos hoy, hombres, dejando a sus esposas por otras mujeres, y habiendo enseñado en las escuelas, en las aulas de la escuela dominical. Hombres cristianos que un día cargaron una Biblia, venían con sus esposas, y hoy están entrando en otras iglesias, pero con otra mujer. ¿A quién pretenden engañar? Eso es caer en bajas pasiones. Sigamos hablando de bajas pasiones, ¿ok? Sí, a muchos les entretiene porque ven pornografía, son bajas pasiones. Bueno, pues vamos a seguir hablando de bajas pasiones, que nos entretiene un poco, ¿ok? Bien. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ay, no se me olvidó el versículo 26, ok. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó? ¿A pasiones qué? ¿Vergonzosas para quién? Para ellos mismos. Porque va a llegar el día en que vamos a tener que dar cuenta de todo, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante eso, a ver si me da tiempo el tiempo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso. Mire, y aquí quiero que me le pongan nombre y apellido, ¿ok? Y si quieren pongan este teléfono en vibrador. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra ¿qué? Naturaleza. Ok. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? De acuerdo, que una mujer que un hombre use a una mujer para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Se oye feo la palabra usar, pero eso dice ahí, ¿verdad? Así que no trate de acomodar la palabra. Ahí está. Ok, ¿cuál es una forma antinatural entonces? No, hablando de las mujeres. Estamos hablando de las mujeres. El lesbianismo, mujer con mujer. Pero ¿por qué razón las mujeres decidieron meterse con mujeres? ¿Por qué está diciendo allí? Porque Dios, cuéntame el chiste de allá. Porque Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas. Imagínense qué vergonzoso que a una mujer la tenga que satisfacer otra mujer, porque ya los hombres no la satisfacen. Pero el mundo hoy eso lo aplaude, eso lo acepta. Y la iglesia tiene miedo de decir eso y declarar eso, declarar que eso es pecado. Y le voy a decir algo peor. ¿Quiere que le diga algo peor? ¿Quiere que se lo diga o no? Los entretiene el chisme, ¿verdad? Ok, se lo voy a decir. Cuando mi hijo Gerardo y yo nos pronunciamos contra la Corte Suprema y dijimos lo que pensábamos, cada uno en su muro, personas de esta iglesia empezaron a atacarlo a él y a mí por lo que dijimos. Imagínense usted.
Yo solo pensé, esta se va a hacer lesbiana, ya va a cambiar al marido que tiene. ¿En contra de quién pretende estar usted cuando se opone a esas cosas, hermano? ¿Usted como cristiano concibe que un hombre puede estar con otro hombre teniendo sexo? Si usted concibe eso, usted está bien mal, hermano. Bien mal. Y déjeme decirle que quizás quien mora en su corazón no es Cristo, sino que el diablo. ¿Cómo un cristiano puede venir a decir que la manera natural de comportarse es hombre con hombre, mujer con mujer? Si usted acepta eso, si usted concibe eso, usted espiritualmente está mal, y tenga cuidado que quizás el día que se muera no va a entrar al cielo. Dios hizo a Adán para una Eva y a una Eva para un Adán. Dice amén, iglesia. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Deme otro amén, iglesia. Y si a alguien no le gusta eso, hermano, entienda que su problema no es conmigo. Su problema es con esta palabra. Y el dueño de esta palabra es Jesucristo. Si en otras iglesias no lo dicen, problema de ellos, hermano. Pero aquí se la vamos a cantar clara y pelada quien sea. Mire, hermano, a mí no me importa tener problema con todititos ustedes, con que no tenga problema con el Señor. Porque a mí quien me va a abrir o me va a cerrar las puertas del cielo es Jesucristo. Lo mismo tiene que pensar usted en su trabajo, con sus parientes, con sus amigos, con las casas donde usted visita o la gente que lo visita. ¿Me entiende? Estos no son problemitas de un ratito. Estos no estamos hablando de un problema que lo vamos a resolver con un simple discúlpeme y perdóneme. Estamos hablando de cosas que trascienden hasta la vida eterna. Dice amén, hermano. Mire si no, hermano. Mire si no, hermano. Y fíjese lo que dice versículo 26, decíamos, ¿verdad? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Imagínese que hoy hay mujeres que se quieren casar con perros porque les sale mejor un perro que un marido. Imagínese usted qué sucio, yo diría qué cochino eso. Eso ya es, en buen mexicano diríamos puerco, ¿verdad? Ya eso ya. Y mira el versículo 27, y de igual modo también los hombres. Tengo hombre diciendo, tengo una mujer dentro de mí que está embarazado, ¿qué ondas ahí? Es que yo me siento mujer. No tenés una mujer dentro, lo que tenés es un demonio. Eso es lo que tenés dentro. Entonces es bien interesante, y la gloria sea para Dios, hermanos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Cómo a un hombre le puede gustar otro hombre, por Dios santo? Y más si es bigotudo. ¿Cómo? ¡Hala usted! Si con solo pensarlo, como decía el doctor Chapatín, da cosas. Ahora imagínese usted pensar estar acariciando una pierna peluda. No. ¿Cómo? Sí, perdóneme. Mi intención no es hacer de estos chistes, hermanos, pero realmente. Yo me imagino que Adán, cuando vio a Eva, ya no le gustó ninguna changa. Por peludas, ¿verdad? ¿Ah? No, hombre. Si lo natural es que uno de hombre admire la figura de la mujer, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ah? Su caminadito. Imagínate dos brutos caminando igual. Y ahora resulta que son pareja. A mí me encanta escuchar la voz dulce de mi esposa, melodiosa, suave y femenina. Sino que
Te amo, mi amor. Yo también, cariño. Imagine usted. No, hermano. La verdad, yo sé que nos da risa, hermano, pero imagínese usted, hermano Arturo, despertar un día con una voz de hombre diciéndole buenos días, mi amor. Imagínese usted, hermano Julio. ¿Cómo amaneciste, Julito? ¿Y usted, hermano José Luis, qué piensa? Dios guarde, va, ahí se queda, dice, miren, yo aquí me quedo, dice hermano José Luis. Es que eso es lo natural. Hoy las lesbianas, para tener aspecto de hombre, se dejan engordar para que desaparezcan sus pechos y se cortan el pelo corto y creen que ya con eso ya son hombres. ¿Ah? Dicen ellas que son rudas. No, 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 hermano. Mire lo que dice la palabra. Mire y lo que viene es peor. Lo que viene es más fuerte todavía. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su ¿qué? Recibiendo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál va a ser la retribución? Muerte eterna. Exactamente. No me venga diciendo que un homosexual o una lesbiana puede ser salvo o salva. No puede ser, a menos que sea regenerado y cambie su pecaminosidad por las cosas naturales de Dios. Ahora, también no nos hagamos nosotros los de la boca chiquita, solo porque somos, ¿cómo dicen que somos nosotros? Heterosexuales, dicen, ¿verdad? Va. Pero también ahí hay mucha tela que cortar, hermano. Al hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Sin duda yo lo gano para Cristo, hermano. No se preocupe, yo lo vuelvo a evangelizar. Pero si usted es un hombre de Dios, usted tiene que entender que le es permitido tener solo una esposa y solo una mujer. ¿Dicen amén las hermanas? No, quiero un amén fuerte, hermanas. Vamos a ver. Eso. Hagan de caso que están en la casa gritándole al marido, ¿verdad? ¿Ah? Y lo mismo las esposas. A la esposa, ¿cuántas esposas hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? ¿Hay alguna que lo dude? ¿No? A usted también, hermana, le es permitido tener solo un esposo, solo un marido. No crea usted que porque yo voy a meterme no con hombres, sino que con 3 mujeres, mi pecado va a ser menor que el del homosexual. También no pensemos eso. También el hecho de que yo pueda estar considerando dejar a mi esposa por otra mujer, quizás es lo mismo para, no quizás, es lo mismo para mí. Quizás Cristo no está en mi corazón, sino que quien está en mí es Satanás. Así es que, hermanos, yo quiero que usted salga convencido que si está casado con esa mujer desde ahora y para siempre hasta que la muerte lo separe. Dice amén, hermano. Y lo mismo usted, hermana. Ya no puede cambiar. No, es que usted no sabe con quién. Eso lo hubiera pensado antes. Pero tenemos nosotros que honrar el nombre de Dios. Dice amén, hermano. ¿Qué tal si Dios empieza a entregarnos a pasiones bajas y a mentes corrompidas? ¿Qué pasaría? A mentes vergonzosas. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, algo interesante es lo que dice después, mire. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como les valió un pepino, como les valió un comino, como les valió droga, lo que Dios decía, entonces Dios también se las desquitó. Dios los entregó entonces también a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Usted cree que el SIDA
¿Es una enfermedad más entre los seres humanos? No, hermano. El SIDA es un juicio de Dios. ¿Cuál es la medicina para el SIDA? Fidelidad a su esposa si es hombre o a su esposo si es mujer. Fidelidad. No solamente abstinencia, sino que fidelidad. Y principalmente fidelidad a Dios. Estando atestados, miren las palabras que ocupa el apóstol. El apóstol pareciera que está enfadado, que está cansado, se enojó. El apóstol Pablo se enojó y empezó a usar palabras que quería hacer reaccionar a la gente. Y empezó a decirles: están atestados de toda injusticia, fornicación, son perversos, son avaros, son malos, llenos de envidia, llenos de homicidio, llenos de contiendas, llenos de engaños y de malignidades. Son malos, le está diciendo. Y aparte de eso, son murmuradores, detractores, aborrecen a Dios, son injuriosos, son soberbios, son altivos, son inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Auch! Esa es una gran regañada la que nos acaba de meter el apóstol a nosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a salir de la iglesia hoy nosotros? Yo le digo, hermano, tenemos que salir con la colita entre las patitas, humillados y diciéndole a Dios: Señor, no permitas que yo caiga en uno de estos pecados, no permitas que yo te ofenda de esa manera, no permitas que alguien de mi casa caiga en estos errores, no permitas, Señor, que uno de mis hijos practique el homosexualismo, una de mis hijas el lesbianismo, no permitas que caigamos en el alcoholismo, no permita que caigamos en la drogadicción, no permita que caigamos en la necedad, no permita que nos corrompamos contra ti, no permita que caigamos en el ateísmo, no permita, Señor, que vivamos lejos de ti. No lo permitas, Dios Santo Poderoso, no lo permitas. Mire, hermano, si por tomar usted una decisión de esa magnitud, de ese calibre, de ese nivel, usted se va a hacer de enemigos, ¿qué le importa, hermano? Si mantiene como amigo a su Salvador y a su Dios. Si por ser radical en las cosas de Dios usted dice: bueno, voy a perder familia, pues piérdala. Voy a perder amigos, pues piérdalos. Voy a perder conocidos, voy a perder trabajo, voy a perder dinero, pues piérdalo. Lo importante no es perder la gracia de Dios ni la vida eterna. Dice amén, hermano. Así es que, hermano, es un asunto. Pablo se puso. Yo creo que cuando Pablo estaba escribiendo se le ha de haber quebrado varias veces el canutero, a saber cuántas veces ha de haber derramado el tintero, a saber cuántas veces ha de haber manchado la mesa, a saber cuántas veces ha de haber tirado pintura por todas partes y tinta que marcaban las paredes, como queriendo marcar el alma de los hombres que escuchaban y leían con la sangre de Cristo, que puede lavarnos de todo pecado. Yo no sé qué pensaba Pablo cuando escribió esto, pero una cosa sí sé, que lo hizo con la conciencia de que si no hablaba de esta manera, las almas que se iban a perder iban en aumento cada día más y más. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa: si este sermón le molestó a unos 2, 3, 4 o 5, lo siento mucho que les haya molestado. Pero si este sermón va a hacer que uno, por lo menos entre nosotros, que uno al menos cambie para la gloria de Dios, ha valido la pena. Ha valido la pena, iglesia. Ha valido la pena esta palabra, hermano. Ojalá que usted nunca se vaya a encontrar peleando contra Dios por acomodarse en las cosas de este mundo. Nuestros gobernantes están extraviados, hermanos. Los que quieren la silla presidencial están peor. No importa si son republicanos o demócratas, andan más locos que una cabra. Lo único que hay conciencia y sabiduría es en Dios, su Espíritu Santo y su divina palabra. Es lo único, hermanos.
Y es en lo único y en el único que usted puede confiar y debe de confiar. No confíe en nadie más, no confíe en nada más. Desconfía hasta de su propia sombra. Desconfía hasta de su propia sombra, hermano. Ya yo no soy confiable ni para mí mismo tan siquiera. Porque hoy estoy pensando eso, mas no sé qué voy a pensar dentro de 10 o 15 años cuando las fuerzas hayan escapado de mi cuerpo y por conveniencia no ser abandonado y no quedar muerto ahí, olvidado como un anciano en la casa. Quizás voy a aceptar cosas que ahora me opongo y me levanto contra esas cosas. Por eso es que no podemos confiar ni en nosotros mismos, hermanos. Tenemos que confiar única y solamente en Dios. Él no cambia y su palabra permanece para siempre. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes sabiendo, porque a mí me metió en un gran temor cuando yo leí este pedacito que les voy a leer. Y yo dije, wow, yo no tengo que creer que lo sé todo, yo no tengo que creerme el gran doctor o el gran sabio o el gran nada. Bueno, y siendo salvadoreño, un dundo más, nada más. Quienes habiendo entendido, mire lo que dice, hermano, léalo y trate de entenderlo y rumiarlo, por favor, cuando llegue a su casa. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también habiendo entendido el juicio de Dios, no solo hacen esas cosas, sino que se complacen con los que las practican. Wow. Y eso que habían entendido el juicio de Dios en algún momento de su vida. Ahora imaginen lo que nunca han entendido, lo que toda la vida han dicho que son ateos, lo que toda la vida dicen que no hay Dios, que no hay cielo, que no hay infierno. Esos están peores todavía. Y muchas veces son a las personas que nosotros les concedemos credibilidad, cuando nosotros deberíamos ser los primeros en pronunciarnos en contra de ellos, diciéndoles: tú necesitas de Cristo también. Si tú mueres sin Cristo te vas a ir al infierno. No se trata de religión, se trata de tener una relación con nuestro Salvador. Se necesita de hombres y mujeres que se levanten en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier día, mencionando que Cristo sigue siendo el Señor, que Él es el Salvador y que Él es la única, diga conmigo, la única oportunidad y el único recurso para que cualquier alma de cualquier hombre, de cualquier ser humano sea salvo. Dice amén, hermano. Así es que nosotros no somos ni de los que practicamos esas cosas. Diga conmigo, yo no soy de los que practico esas cosas. Diga conmigo, iglesia, yo no soy de los que consiento esas cosas. Diga conmigo, hermano, yo soy un hijo de Dios. Y donde Dios necesite a un hijo, dígalo, donde Dios necesite a un hijo, ahí, dígalo, ahí voy a estar yo. Dice amén, iglesia. Vamos a orar. Padre.